La capital venezolana enfrenta desde el miércoles una ola de violencia con grupos de delincuentes Lo que ese poco de pana que estaban aquí en el bulevar y salieron corriendo para arriba. Y fui echándome balas, no me volaron la cara. Este es uno de los muchos audios del alias El Coqui, uno de los líderes de la megabanda criminal que por mucho tiempo protagonizó los fuertes tiroteos en varios barrios de Caracas, la capital de Venezuela. Sus constantes enfrentamientos con las autoridades hizo que muchos civiles se aterrorizaran con tan solo salir a las calles. El que se crea Pablo Escobar Gaviria para atacar a la ciudadanía, para matar policías, terminará como Pablo Escobar Gaviria. Hoy planeo llevármelos al barrio de La Vega, uno de los barrios más antiguos e importantes de la ciudad de Caracas, para conocer cómo se vivió el azote de esta banda delictiva dentro de este lugar. Hoy en día denominamos barrios a los territorios urbanos que han nacido de la ocupación de terrenos, la gran mayoría evidentemente sin regularizar la propiedad donde viven. Y esto poco a poco ha crecido y se han legitimado. También la desigualdad económica no permite acceder a viviendas formales dentro de la ciudad, y al no existir una buena planificación urbana lleva a que se creen los barrios y a asentamientos informales alrededor de toda la ciudad, construyéndose viviendas en situación bastante precarias, conocidas actualmente como ranchos. Es importante destacar que igual en los mismos barrios se puede ver una cierta desigualdad. Justo podemos encontrar casas muy bonitas, pero también podemos encontrar casas en una situación un poco más humilde. La Vega es uno de los barrios más antiguos de Caracas y se encuentra en la parroquia La Vega. Se cree que el barrio de La Vega se fundó en el siglo XX, cuando se empezaron a establecer en las montañas trabajadores, en su mayoría eran obreros del interior del país, e inmigrantes colombianos y ecuatorianos, en búsqueda evidentemente de trabajo y mejores condiciones de vida. Algunos pudieron albergarse en una casa ya construida y otros construyeron ranchos. Y así poco a poco se fueron constituyendo los barrios en Venezuela. Personalmente conozco mucho el barrio La Vega, ya que yo viví toda mi infancia hasta los 17 años. Así que de primera mano podría decirle cómo es vivir en un barrio. Ahora nos encontramos de camino al barrio de La Vega. De hecho, cerca de La Vega existe una empresa que antiguamente era de cemento. Muchas personas venían desde el interior del país a Caracas, porque Caracas era la ciudad que en ese momento estaba llevando el dinero, estaba llevando el billete, como se le dice coloquialmente. Pero ¿qué pasa? Las viviendas eran... Comprar una vivienda era costoso, entiendo, ¿no? Algunos podían comprarlo y otros no. ¿Y qué hicieron? Las mismas personas tomaron sus riendas y comenzaron a construir en lugares donde no se podía construir, generándose una masificación de construcciones de casas, y así poco a poco se fue formando el barrio. En estos momentos nos encontramos en un punto icónico de aquí de La Vega, que es la India, la redoma de la India, que viene siendo el centro de La Vega, por así decirlo, creo yo, ¿no? Sí, es el centro de La Vega. Se puede encontrar bastante variedad de buses que te llevan a todas partes de Caracas. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es subir hacia La Vega para explorar un poco acerca del barrio, ya que hay una historia muy interesante en este lugar. Para conocer La Vega, primero hay que conocer un poco de su historia. Fundada en el año de 1590, La Vega en un principio era parte de la gran finca de españoles, en donde la mayoría de la producción de este lugar era de caña de azúcar. También cabe destacar que para su momento llegó a poseer más de 1500 hectáreas de terreno, que iban desde el Junquito hasta el Paraíso. Si bien no se ha aclarado de dónde viene exactamente el nombre de La Vega, se dice que puede provenir de la palabra vaica, que significa tierra llana y fértil. Hoy en día existe muy poco de lo que era la antigua Vega, debido a que hubo un fuerte terremoto en el año de 1967 que destruyó gran parte de su casco histórico. Sin embargo, para los años 70 se retomó la remodelación de este lugar, que es el que ahora podemos observar. También para este mismo año se habían mandado a construir edificios que llevarían como nombre los superbloques. Esto con el propósito de poder albergar a toda esa masiva población que estaba llegando a la ciudad por la gran cantidad de trabajo que existía en Caracas. Llegué en 1973. ¿Y por qué se vino de Ecuador?
Bueno, porque yo me casé y me salí de mis padres para venir a buscar mi futuro. Ok, al momento de llegar a Venezuela, ¿usted tenía a alguien o...? No, aquí vivía una cuñada. El viaje mío era para Canadá y no pude, regresaban los turistas, en ese tiempo los regresaban y entonces tuve que acudir a venirme para acá a Venezuela. Cuando llegó a Venezuela, ¿cómo la vio? Venezuela era lo máximo en esos tiempos. En esos tiempos un bolívar valía 25.000 sucres, que ya ahorita ya es dólares. ¿Qué fue lo primero que pensó al momento de llegar a Venezuela? No, quise hacer el dinero para volverme a regresar, pero me gustó tanto aquí que todavía estoy acá. Ya llevo aquí 51 años. ¿Y cómo llegó a La Vega? Llegué a La Vega porque conseguí en La Vega, pero en Los Mangos. En Los Mangos viví 17 años. Después logré comprar acá el terreno porque la casa no era así, era un rancho. Él es el señor Bolívar, una persona que con mucho cariño accedió a contarnos su historia de migración y crecimiento personal durante sus años de juventud viviendo en La Vega. La verdad es que todo lo que comentó, como su comienzo en el país trabajando en construcción, hasta hacer su propio negocio, me hizo sentir bastante identificado con la realidad que actualmente viven muchos venezolanos. ¿Qué le diría a esos jóvenes? Así como usted por lo menos se comprometió y ya quiere formar un hogar, ya tiene que, como dicen así vulgarmente, echarle bola, porque así es donde se formaliza un hogar. No estar viviendo de los padres ni de nadie, pues. Nos encontramos actualmente en lo que viene siendo La Vega. Este lugar acá en Venezuela, Caracas, es donde crecí y viví durante muchísimos años. En este momento nos encontramos en uno de los lugares que más nostalgia me da. Vean cómo se ve hacia allá abajo. Estamos en un piso 14. Yo siempre me la pasaba jugando con mis amigos, siempre agarrábamos ese morito, corríamos de aquí a allá, con pelota, todo eso, siempre jugábamos con la pelota y cuando se caía hacia allá abajo, bueno, tocaba bajar a buscarla y volverla a subir. A veces muchas personas abajo la lanzaban y nosotros la lográbamos agarrar al piso que la llegaba. Este es un lugar donde hay hermosos recuerdos de toda mi infancia, de toda mi vida. Y me siento súper raro el caminarlos nuevamente. Siento que no me creo que estoy aquí. Este edificio se llama Los Bloques de La Vega, y es un lugar que me trae bonitos recuerdos. Este pasillo que estamos viendo en este momento. En esta casa es donde viví. Hasta los 17 años viví en este lugar. Todos los días me levantaba y veía esta misma imagen que están viendo ustedes ahora mismo. Todos los pisos los bajábamos corriendo. Bueno, cuando uno es niño uno tiene full energía, pero todos bajábamos siempre corriendo todo esto, los pasillos. Los corríamos y subíamos jugando, no sé, lo que sea, lo que aquí se conoce como la aérea o atrapados y todo eso. Este lugar, en el tiempo que estuve, era muy peligroso. De hecho, recuerdo un día que estaba jugando en los pasillos allá arriba y por acá llegaron unos tipos con un montón de pistolas y comenzaron a disparar ráfagas hacia arriba. Yo, siendo un niño, me asusté bastante y salimos corriendo todos desde allá hasta la casa de mi abuela, que es allí, o en ese momento era allí. Fue un evento bastante traumático, por así decirlo, ya que no estábamos acostumbrados a eso, pero sí constantemente de repente se escuchaban disparos y así. Actualmente no sé cómo sea la situación, pero sí sé que eventualmente ocurrían conflictos así con disparos y todo lo demás. De hecho, me acuerdo, yo antes vivía del lado de allá y de repente se escuchaban disparos y salíamos y bueno, acá siempre había un muerto. A veces los carros lastimosamente tenían balazos por eso mismo. Entonces me acuerdo yo que cuando vivía acá era así complicado. A pesar de lo ya comentado, La Vega no siempre fue un lugar peligroso. De hecho, en el pasado existió un control policial llamado el Cuerpo Técnico Policial Judicial, que por muchos años se encargó de mantener a raya múltiples bandas delictivas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, para inicio de los 2000, este control policial cerró en La Vega, dejando libre paso a las bandas que antiguamente no se paseaban por la zona. Para mi sorpresa, estas no serían las únicas bandas que azotarían a este barrio, pues caminando por la zona me comentaron una terrible situación de conflicto que se había vivido hace tan solo un año. Yo quería preguntarle,
¿En qué año llegaron ustedes acá, a La Vega? No, yo nací en los Andes. Ah, ustedes de los Andes. Vine para acá, para Caracas en el 78, casi 30 tenía. 40 y pico años de estar aquí. Entonces mi mamá no trajo para acá. Y cuando llegó a Caracas, ¿cómo era la vida? Bueno, cuando llegué aquí, Caracas no era tan mala la cosa. Nosotros vivíamos primero con mi abuela allá en la casa, de mi abuela. Y después él alquiló esta casa, vino esta parte de abajo, y venimos para acá. Entonces en el 81 venimos para acá. Cuando usted llegó aquí a La Vega, ¿cómo era La Vega? Igualito. ¿Que era peligroso o normalito? ¿O se volvió peligroso en los 2000? Yo llegué aquí no había tanto malandro. Después gracias a Dios que después que quitaban el coque se calmó mucho la vaina. Oye, que una zozobra horrible, era. De verdad, o sea, estuvo fuerte la cosa aquí con el coque. Lo que me está contando la señora Carmen, lastimosamente, no se logró entender por el micrófono. Pero lo que me estaba diciendo es algo que sin duda me había dejado impresionado, ya que hace tan solo un año, el barrio La Vega había vivido una de sus peores experiencias desde hace varios años. Pero para ponerlos en contexto, la historia de esta terrible situación no inició en este barrio, sino que en la Cota 905, en donde por mucho tiempo vivió una de las personas más buscadas de Venezuela. Estamos hablando de Carlos Luis Rebete, mejor conocido por su sobrenombre, El Coqui. Creciendo en los barrios más populares de Caracas, se cree que perteneció a una banda llamada Los Chinches, en donde pudo ganar importancia y en donde logró unir varias pandillas de Caracas para poder confrontar a la policía. Para el año 2015, este ya había pasado a ser la cabecilla de estas bandas, colocando una de sus bases en la Cota 905. Por varios años, las confrontaciones entre las bandas y la policía ya se estaba saliendo de las manos, así que se llegó a un acuerdo que llevaría como nombre Zona de Paz, una medida en donde las autoridades cedieron el control territorial a las bandas a cambio de que éstas redujeran la violencia en la zona. Sin embargo, este pacto sería por poco tiempo. De los Alpes que quedan en el cementerio, ya se tenía informado que él se venía para acá, a La Vega. ¿En La Vega había pasado algo para que él se viniera para acá o...? No, sino que lo que pasa es que de ese barrio que está, o sea, el barrio del Carmen, Rían, dicen hacer algo, tú te metes y sales a la costa, ¿ves? Y entonces digo, bueno, como estamos aquí, vamos a... ¿Y cómo comenzó más o menos el conflicto? Porque empezaron a secuestrar, bueno, para tener más plata. Y ellos no querían a la policía en ese cerro, el que pasaba por ahí, sí, porque pasaban los policías y yo... Él, para ganar más plata, comenzó a secuestrar gente. A secuestrar gente y vender droga. Él estaba primero en la Cota y después quiso también dominar La Vega. Ajá, exacto. El problema que sucedió con el Coqui fue muy complejo, porque no fue en un único punto de Caracas, sino hubo varios puntos de Caracas o sectores de Caracas que fueron afectados entre el enfrentamiento de los policías, los cuerpos de seguridad contra la banda del Coqui. ¿Cómo comenzó eso? No tenemos una respuesta tan clara, pero lo que sabemos o lo que hemos escuchado es que el gobierno armó a estas personas. ¿Por qué decimos que es el gobierno? Porque el Estado es el quien maneja las armas y se supone que un Estado soberano debe cuidarse, protegerse a sí mismo, proteger su territorio, que son los cuerpos de seguridad del Estado que permiten el ingreso, y que estas personas hayan tenido armas de guerra, armas de combate, armas tan letales, nos hace ruido y nos deja la pregunta de cómo entraron, cómo se armaron, cómo se agruparon y de dónde sacaron tanto dinero, porque esta gente movía grandes cantidades de dinero. Llegué a escuchar que por lo menos semanalmente se le pagaban a las personas que pertenecían a estos grupos $150. Realmente el conflicto fue un poco complicado. Todos los días, sin falta, habían personas caminando en la calle como si tuvieran un teléfono, el último iPhone, y eran AK-47, M16, tenían Glock, y de paso tenían armamentos militares. Mano, aquí abajo tú escuchabas granadas, escuchabas el tiroteo. ¿Qué pasa y cuál era el problema con la situación del Coqui? Primero eran los policías. Claro, el conflicto como tal era entre delincuentes y policías, un conflicto entre bandas. Los civiles, los mismos delincuentes, la banda organizada que se mantenía aquí, los tenían normales, pues siempre que bajaban con su armamento decían que ellos no querían problemas con los civiles, ellos no querían pertenencia. Ahorita nos encontramos por una de las calles donde pasaban las bandas organizadas, por lo general bajaban desde allá arriba o por el otro lado de allá. Y bueno, este era uno de los territorios donde se causaba la guerra casi todos los días.
Era un conflicto diario. A veces agarraban a los chicos, a los jóvenes, los contrataban. Es un tema un poco complicado, pero como pueden ver, actualmente la zona está bastante tranquila, las cosas han cambiado muchísimo. Antes supongo yo que ni siquiera podíamos caminar por estas calles, que actualmente se puede ver comercio, se pueden ver personas tranquilas, descansando, como estamos en este momento. Es el aro que estaban diciendo que no podían pasar, esa es la frontera imaginaria que se decía. Ser una zona de full conflicto, que bueno, actualmente no sé cómo sean las cosas, pero y acá se puede ver las cosas más de cerca. Este era el único, la frontera, de aquí para allá no se podía subir ni nada más, aquí este era un punto neutro. Durante el largo periodo en donde se desarrolló el conflicto entre estas bandas y las fuerzas policiales, sorprendentemente lo que comenzó como un problema local en la Cota 905 casi se expandió a toda la ciudad, llegándose a ver disparos en centros comerciales y dejando lastimosamente a varios civiles heridos. Eso que están viendo detrás de estos edificios es la Cota. También por estos lados estuvo el conflicto. Ahora imagínense las personas que viven en estos edificios. Cuando comenzaban los disparos, bueno, obviamente llegaban y pegaban de estos departamentos que estaban acá. Bueno, terrible. Las personas que viven del lado del otro lado eran las que salían más afectadas. Como pueden ver, eso está todo agrietado por huecos de balas. Vean cómo estamos aquí, un centro comercial, un mall, y vean cómo llegaron los balazos hasta acá. Vean como todo esto está lleno de balas. Eso es porque arriba en el barrio disparaban y hasta acá llegaban las ráfagas o las balas locas, por así decirlo, una bala suelta, y llegaban hasta acá. Incluso podían herir a las personas que estaban acá dentro del centro comercial. Una vivencia completamente terrible para las personas de Caracas. Lo que me resultaba aún más sorprendente era el hecho de que, a pesar de la violencia, la comunidad del barrio le mantenía un respeto hacia esta persona. Este respeto se debía a gran medida a varias acciones generosas que llegó a realizar, como la distribución gratuita de alimentos y la reparación de cableado eléctrico en la zona, entre otras cosas más. ¿Y qué tan cierto es que regalaban comida, ropa? También, ese parecía un Robin Hood, el carajito. Sí. Y él me decía, mira, lo que trae coque, arrímate ese combo. Y yo le digo, tú no, te digo, no, porque ellos le dan a los más necesitados. Y como dice, yo te necesitaba, tú también. Pero dale tú, que es que ya tú sabes, ya no conocen. Y bueno, más que todo era puro embutido. Sí, él regalaba, vale, regalaba. Aquí yo lo vi, allá no sé. Pero también decían que allá en la costa que él era un Robin Hood. Robaba a los ricos y para a los pobres. La misma comunidad de la Cota idolatraba al Coqui porque el Coqui era el Coqui les puso, en sentido que les puso cableados para que las calles tuvieran luces, hizo una cancha. El mismo Coqui movió cielo y marea para que en todo el barrio de la Cota todos tuvieran su bolsa, desde la última casa hasta la primera casa de la Cota. Ellos mismos cruzaron la montaña y desde esa montaña abordaron lo que sería La Vega, pues más que todo aquí el barrio, más que todo el barrio aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí podían evitar que la misma policía subiera al barrio, porque tenían garitas. Garitas son puntos de control donde ellos de aquí veían los módulos de control que existían en la entrada del barrio. Y eso que el Coqui afectó en la parte positiva a la población, porque no podemos negar que el Coqui daba alimentos, pero también daba armamento a esa gente. Y era necesario erradicar, como es necesario erradicar toda corrupción del país. Mientras escuchaba atentamente cada opinión de los entrevistados, sentí la necesidad de explorar más a fondo la situación. Adentrándome un poco más a La Vega, específicamente en la zona de las casitas, los mangos y las torres, con el fin de averiguar si el conflicto o la influencia de esta persona habían llegado hasta este lugar. Para mi sorpresa y conversando con algunos residentes de la zona, me comentaron que, si bien no fue tan contundente como en las áreas bajas de La Vega, de igual manera se vivió parte de lo que fue esta pesadilla. Ciertamente se escuchaban las detonaciones desde tempranas horas de la mañana, el caos ya que pasaba la policía por la zona hasta el sector Mango se vio afectado, había mucha gente asustada, los enfrentamientos tenían ya un horario, empezaban a partir de las 2 a 5 o 6 de la tarde, era su hora frecuente prácticamente todos los días. Las casitas, casi no se sintió mucho lo del Coqui. No se metían con las personas. La única falla que yo encontré en ellos era que ponían a menores de edad, le ofrecían $50, le daban una pistola y los ponían de gariteros allá arriba, los ponían en cada esquina.
No, ¿quién se va a negar? Porque eran $50 a la semana si quedabas vivo, así mismo te decían. Te costeaban droga, toga, ellos mismos te daban un suministro de droga y aparte te garantizaban siempre lo que era tu vestimenta. Muchos menores de edad tienen un pensamiento muy estúpido, muy inmaduro, que por vivir en un barrio la mayoría ya se creen malandros, tienen un léxico feo y su sueño es literal tener una pistola y dominar el barrio porque creen que es como una película. Nada más lejos de la realidad porque no es así. Porque las personas en el barrio están acostumbradas a esa burbuja. Son personas que están en una burbuja y simplemente se dejan llevar por esa ola porque no consiguen más nada que hacer. O no buscan la manera de surgir o se les hace muy difícil dependiendo de la familia. Padres irresponsables que se van a trabajar y dejan al carajito en la calle. Y el carajito ya a los 11 años fumando un crimen. Y la policía, porque para ellos todo el mundo era una persona de la banda del golpe. Una de las cosas que recuerdo que los días donde hubo esos enfrentamientos tan terribles, no podíamos dormir. Imagínense el trauma de cada persona que no podía dormir escuchando los disparos, pues, viendo cómo suben y bajan cuerpos de seguridad, viendo cómo corren delincuentes. Entonces fue una época traumática, de verdad fue terrible. Hubo personas también que perdieron a familiares en medio de esto, personas que no estaban involucradas ni con cuerpos de seguridad ni con las bandas. Imagínense llamar a los familiares, llamar a los hijos y decirle, mira, tu mamá murió haciendo cola para llenar gasolina. ¿Y cómo murió? Bueno, le dispararon, le dio una bala perdida. Esas noticias no se publicaron por ningún medio de comunicación, por lo menos aquí hubo una autocensura. Solo veíamos las fotos o cosas por internet o por Instagram. Lamentablemente esa es otra cosa que ha afectado al país. La verdad no ha sido publicada realmente. Y personas que se arriesgan a decirlas en una cámara, bueno, tienen que ser valientes. El 8 de febrero de 2022 fue la última vez que se vio a Carlos Luis Revete. Tras un operativo de 3 días, las autoridades del 6CPC lograron localizarlo en el estado Aragua, lugar en donde fue emboscado y tuvo su último enfrentamiento, finalizando así a sus 44 años su carrera criminal. Este posiblemente fue uno de los peores momentos por los que pasó este barrio, y en la actualidad, y al recorrer nuevamente sus calles, en ningún momento me sentí inseguro. De hecho, investigando por internet, se dice que desde aquel entonces hay mucha más presencia policial en la zona. Sin embargo, los que tienen la última palabra son sus habitantes, ya que ellos viven a diario la realidad del barrio. No sé en qué proceso de cambio se encuentre hoy en día el barrio de La Vega. Y la verdad, espero que para mi próximo regreso a La Vega pueda presenciar un gran cambio palpable, en donde pueda escuchar nuevas historias emocionantes que puedan reflejar el progreso y la evolución de este lugar que tanto aprecio le tengo. Le mando un fuerte abrazo a la familia de la señora Carmen, pues a tan solo unos meses de realizar esta grabación, lamentablemente se complicó de salud y tristemente falleció. Mi más sentido pésame a todos sus familiares. ¿Y ha hablado con Heiser? Ay, si mamá, en el que casi nos llama para acá, mismo, ese mamá. ¿Y qué le diría? ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente? ¿Qué le diría? Ahí está él. A ver. Él es muy así, nos llama uno. Que lo llame, Heiser llama. Ah, no tengo que llamar cuando está mi papá. Ah, pero a mí me gusta llamar cuando ella, a mí me gusta que llame por teléfono. Chao, hasta luego. Hasta luego, nos vemos.